En el siguiente video vamos a hablar un poco de las diferencias de la grasa y el músculo y qué cosa hay que saber y todas estas preguntas sobre si el músculo pesa más o la grasa menos o bueno, qué hay que saber sobre realmente el proceso de perder peso. Hay un montón de información sobre qué es lo que pesa más, ¿no? La grasa o el músculo. Y esta es una expresión mal construida, porque realmente un kilo de músculo pesa exactamente igual que un kilo de grasa, sino que la grasa obviamente es mucho menos densa, por lo cual un kilo de grasa es más tamaño que un kilo de músculo. Por eso es algo obvio. Entonces, sí, lo importante de saber es que cuando en el proceso de que uno pierde peso, sobre todo después de la cirugía, que hay una pérdida de peso acelerada, los pacientes pierden no solamente grasa, sino pierden un montón de músculo. Y acá lo interesante de saber es de dónde es esa grasa que el paciente pierde. El primer sitio de donde se pierde grasa es del hígado. Ahí es el primer sitio donde uno empieza a disminuir peso. Y después viene la grasa visceral, que es la grasa que está dentro de nuestro abdomen, alrededor de nuestros intestinos. Y de ahí recién viene la grasa que está, digamos, en las caderas, en los glúteos, en las piernas, en los brazos, el tronco, etc. Entonces lo interesante es a veces vienen pacientes que dicen: no siento que haya perdido tanto peso, doctor, después de la cirugía, y a las 2 semanas han perdido 10 kilos. Obviamente estamos hablando de pacientes arriba de los 100 kilos de peso. ¿Y por qué? Porque mucha grasa de la que se pierde inicialmente es esta grasa, ¿no? Que a la larga es la grasa que es más dañina y la que tiene más efectos metabólicos en términos de resistencia a la insulina y favorecer otras enfermedades. Entonces ese es el proceso. Los pacientes pierden grasa y músculo, y en el proceso acelerado de perder peso, la cantidad de músculo que se pierde es importante. Y acá hay una serie de conceptos que hay que empezar a cambiar. Tener el metabolismo malogrado, ese tipo de concepto está fuera de lugar. O decir, tengo el metabolismo rápido o el metabolismo lento también no tienen ningún sentido. Lo que hay que decir y saber es que unas personas tienen un metabolismo que tiene un requerimiento calórico basal mayor que otras. Y esto está supeditado a un par de cosas. La primera es la composición corporal, que a la larga eso es la llave o el objetivo de entender el proceso de perder peso. La composición corporal es esencial. Entonces, los pacientes cuando pierden grasa y pierden músculo definitivamente pueden tener un requerimiento calórico basal porque están comiendo poquísimo en las primeras semanas o el primer mes, y de ahí es que el paciente va a tener la necesidad de crear músculo. Cuando uno pierde peso, ese proceso se llama catabólico, quiere decir de destrucción de tejido y utilización del tejido o de reservas que uno tenga, y así es como los seres humanos perdemos peso. Es extremadamente difícil, no imposible, perder grasa y generar músculo al mismo tiempo. Pero lo que tratamos de hacer es, luego sobre todo del primer mes, es tratar de mantener ese músculo en los pacientes, y luego de ahí viene la importancia de generar masa muscular en algún tipo de programa de ejercicios o gimnasio o lo que a ustedes más les guste, para hacer que el requerimiento calórico basal de la persona aumente. No es decir que su metabolismo se acelere o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, porque no es que un metabolismo sea más rápido que el otro. Definitivamente hay bases genéticas para hacer que personas tengan tendencia a acumular más grasa en un sitio, en otra, o a perder más peso que otra. Pero eso son cosas mínimas. Entonces, cuando uno no llega a los objetivos, no hay que echarle la culpa necesariamente a la genética. La genética que cada uno tiene, esa es con la que vino al mundo. Entonces hay que trabajar alrededor de eso. De ahí la importancia de nuevamente estar de la mano de un médico, un nutricionista y del resto del equipo para saber qué es lo que hay que hacer. El músculo es lo que va a determinar el requerimiento calórico basal y que el metabolismo sea adecuado y favorezca la pérdida de peso. Última vez que digo esto, no hay que decir que el metabolismo se acelere y por el otro lado tampoco decir que se lentezca. Entonces el proceso de perder peso, uno pierde peso, pierde grasa y músculo, y luego en medida que la pérdida ya no es tan acelerada, uno tiene que empezar a construir masa muscular o por lo menos no perder más para que continúe este proceso. Un montón de preguntas alrededor de este tema, por favor déjenlas, no quiero hacer un video tan extenso y ojalá podamos resolverlas.